Shalom Aleichem, Malachei Kasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamet, Malachim Kakadosh Baruch. Shalom Aleichem, Malachei Kashare, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamalachim, Hakadosh Baruch. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, la paz y las bendiciones de nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas. Bienvenido, bienvenida a este importante tema en este momento en que el mundo celebra o conmemora la muerte de un hombre, de un joven semita, hebreo, del siglo I, un hombre histórico, una persona histórica de un tiempo, de una realidad, de una sociedad, un hombre con una familia. Y el día de hoy vamos a estar analizando los hechos, la realidad de los hechos desde un punto de vista poco conocido, como es el punto de vista de la historia y de la investigación, En este caso, desde la investigación criminal, desde la criminología, desde las herramientas que nos aporta la criminología para el estudio de los hechos. Pero vamos a hacerlo primeramente con unas palabras de oración, buscando la dirección, la guía, la inspiración de nuestro Abacadosh Yahú Sabaoth. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano Melech del Shamaim y de la tierra, oh Abacadosh Avinu Malkeinu. En esta tarde pedimos primeramente perdón por nuestras transgresiones de pensamiento, palabra, obra, omisión, actitud. Que usted tenga bien perdonarnos y hacernos, por su gran amor, misericordia, hacernos acto verdaderamente de estar limpios delante de su presencia. Y que nos inspire con su Ruach HaKodesh en la exposición de este tema tan controversial, tan difícil en medio de todo un mundo de desinformación, de mentiras, de falsas interpretaciones. Hoy vamos a estar analizando este tema, oh Abacadosh, desde los hechos mismos, remontándonos al tiempo y al lugar de los hechos, para poder analizarlos de una manera justa, de una manera veraz, recurriendo al análisis de las pocas evidencias, más que todo escriturales que tenemos. Pedimos su guía, su dirección, su inspiración para llegar a fondo de este caso. La escandalosa muerte por asesinato de un joven hebreo, del Mashiach, del designado como rey por usted, de un caso de regicidio. Pedimos su inspiración para sacar a la luz la justicia desde el fondo de los tiempos, desde el fondo de los hechos. Por su nombre santo, Yahú Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey, designado por usted, Yahushua Hamashiach, lo pedimos. Amén. Bienvenido, Luis. Abacadosh te bendiga y te guarde. Bienvenidas todas las personas que se van sumando al chat. Y hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy no estoy en la posición de un moré, de un profesor, de un rabino. No, nada de eso. Hoy estoy en el lugar de un investigador. En realidad mi profesión
es esa. Fue mi profesión durante los años 80. Fui un investigador privado acá en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Mi empresa, primera empresa que tuve en mi vida, fue una agencia de investigaciones privadas. Bienvenido, Gustavo. Abacados te bendiga y te guarde. Y hoy voy a enfocar de esta forma, desde las investigaciones privadas o desde la investigación criminal. Voy a tocar esto a manera de una novela que estoy finalizando. Se titula El brutal crimen de un rabino. El brutal asesinato de un rabino. Así se denomina la novela. Es una novela, pero una novela histórica. Una novela que va revelando muchas cosas que es necesario que la humanidad conozca. Por lo tanto, voy a decir de esta forma. Estoy retirado, por supuesto, desde los años 80 en que ejercí las investigaciones privadas hasta el día de hoy. No he ejercido más esta profesión. Y creo que este es mi último caso como investigador privado. Mi cliente que me contrata, Yahoo Sabaoth, contrata mis servicios para investigar este caso, que lo titulo. Abro el expediente bajo este título: El brutal asesinato de un rabino. Y lo que vamos a analizar el día de hoy es desde el análisis de los hechos, de lo ocurrido. Vamos a tratar de usar las pocas evidencias que podemos decir que tienen algo de historicidad y que nos llega a través de diferentes fuentes, a través de escritos griegos. Vamos a estar analizando desde esta perspectiva, desde la investigación criminal. Y entrando en materia, primeramente el lugar de los hechos. Los hechos tienen lugar en la ciudad de Jerusalén, la fecha en el siglo I, más o menos alrededor de los años 30, 31, 32, 33, por allí va la fecha de los acontecimientos. La víctima, un joven semita hebreo, que se presenta reclamando ser Mashiach de Israel. En ese caso concreto, tenemos que entender la palabra Mashiach en su boca como rey, como monarca, como rey de Israel. Es la forma como él se presenta. Ahora, él va a actuar o fue actuando, según la información que tenemos, por toda la región de Galilea, pueblos, ciudades, caseríos. Él fue enseñando sobre el reino de Dios, y el reino de Dios en su boca no es el reino espiritual, no es el reino en los corazones de los hombres, sino es la restauración del reino de David. La restauración del reino de David. Tenemos que saber que el reino de David, reino de Israel unificado, fue entendido como
reino de Elohe sobre Israel. Así fue entendido. Reino de Elohe sobre Israel. Ahora, ese reino, por supuesto, que tuvo una capital. La capital fue Jerusalén, y en Jerusalén, capital política del reino de Elohe, no se nos hace muy difícil comprobar que este entendimiento, esta forma de interpretar a Israel bajo la Torá, bajo las leyes del Eterno, entenderlo como reino de Elohe, no es difícil comprobarlo porque hay evidencias escriturales, por ejemplo, en Primera de Crónicas 28:5. Bien, Primera de Crónicas 28:5 nos habla de el reino de Elohe sobre Israel. Lo que indica entonces que tenemos que entender a Israel bajo el reino de Elohe. Entonces ahí se está hablando desde un reino político, con leyes toráticas. La Torá como el ordenamiento jurídico, legal, nacional. Se entiende de esa forma. Ahora, allí en esa ciudad capital, estuvo el asiento real. El asiento real es lo que se llama el trono. Pero ese trono no era entendido como el trono de un ser humano. No. Ese trono era entendido como el trono perteneciente a una divinidad llamada Yahú Tesabaot. Entonces, cuando usted se va a Primera de Crónicas 29-23, usted encuentra allí que Salomón se sentó por rey en el trono de Yahú. Entonces ya tenemos dos cosas, tenemos el reino y el trono. El reino de Elohe y el trono de Elohe están en la tierra, en un espacio territorial. Y son una nación desde el punto de vista político con una constitución. Y la constitución es la Torá. Así tenemos que entenderlo. Ahora él va por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todas las aldeas, llevando un mensaje de restauración de ese modelo, de haberse cumplido el tiempo. Bienvenido, Evangelio de Jesucristo. Abacados te bendiga y te guarde. Él va llevando el mensaje de la restauración de ese reino de David. Y él se va presentando al mismo tiempo como el rey designado por el Elohe de Israel para cumplirle una promesa a David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Le promete el Elohe a David levantar a alguien de sus entrañas para que se siente en su trono, y le promete afirmar el trono de esa persona para siempre. Por lo tanto, el mensaje, la buena nueva que él está llevando, la buena noticia por todos esos pueblos, por todos esos caseríos, es que se ha cumplido el tiempo en que esa promesa a David ha de ser cumplida. Y ese reino ha de ser restaurado y él ha de sentarse por rey en ese trono. Esto es lo que va a significar, lo que va a entender Roma. Lo va a entender como delito de sedición. Lo va a entender como delito de rebelión contra el imperio, como delito de lesa majestad, por cuanto todo ese territorio y toda esa población se encuentra bajo el dominio del imperio romano, del César y del Senado romano. Por lo tanto, cualquier persona
que pretenda reinado allí tiene que contar con la aprobación del César y del Senado romano. De otra cosa, entonces es considerado como sedicioso y como insurgente. Entonces, desde este punto vemos que la predicación y la enseñanza del joven es peligrosa. Peligrosa, porque el delito de sedición en ese caso tiene como condena, de acuerdo al ordenamiento jurídico penal, de acuerdo al ordenamiento jurídico penal romano, tiene como delito la muerte. Y el instrumento para la ejecución, en ese caso, para los insurgentes, para los rebeldes, para los sediciosos, es la cruz. Lo estamos viendo desde el punto de vista de Roma. De Roma. No lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual, cristiano, teológico, no. Lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que se considera el derecho romano. Bien. Ahora, desde el punto de vista del Estado judío. El Estado judío es una institución política, pero una institución política que tiene también su ordenamiento jurídico. Y su ordenamiento jurídico no es el mismo de Roma, no es el mismo de Roma, sino que es un ordenamiento donde las leyes de Moshe son las leyes ordinarias del pueblo. Son las leyes que tienen que regir la conducta nacional. Son las leyes que sirven como constitución de la nación, las leyes de Moshe. Entonces tenemos dos ordenamientos en un mismo territorio. Por una parte tenemos el ordenamiento romano y por otra parte tenemos el ordenamiento judío. Ahora, dos ordenamientos legales, uno está por encima del otro. El que está por encima en ese contexto es el romano. Y el romano le lega cierta limitada autonomía al derecho judío. Entonces este joven, cuando aparece llevando este mensaje, llevando esta enseñanza, tratando de involucrar a los pueblos, tratando de involucrarlos en un proceso de reconstrucción de aquel reino desaparecido, que fue el reino ideal, el reino que llevó a Israel a toda su grandeza, a todo su poderío, a toda su riqueza, lo llevó a una paz, a una prosperidad, y que ese modelo prometía devolver al pueblo de Israel toda esa promesa de prosperidad, de poder, de independencia, de seguridad. Todo eso estaba en una promesa si ese reino era levantado. Entonces está tratando de convencer a la población de involucrarse con él en la reconstrucción de ese reino ideal. Reino de Yahweh y al mismo tiempo reino de Israel. ¿Ya? Reino de Yahweh y al mismo tiempo reino de Mashiach. Ese es el reino que él está llevando. Ahora, como él está llevando ese mensaje, que desde el punto de vista romano es insurgente, desde el punto de vista judío no lo es, no es insurgente. Es más bien de acuerdo al ordenamiento, está de acuerdo a las promesas proféticas. Por lo tanto, lo normal en ese caso era que las autoridades judías se sumaran a ese mensaje, a ese llamado, a esa convocatoria. Lo normal era que se involucraran. Pero no lo hicieron las autoridades. La población tampoco respondió
la población no aceptó el mensaje, no lo aceptó. Solamente lo aceptó una minoría, una pequeña minoría. Bienvenido, Oscar. Abacados te bendiga y te guarde. Una minoría lo aceptó, pero la gran mayoría no lo aceptó. A pesar de todas las señales que respaldaban la veracidad del mensaje, como los milagros, las curaciones, las resurrecciones, todas estas señales del cielo que respaldaban el mensaje de llamado a la reestructuración del reino. Sin embargo, ni la población, ni sus autoridades, ni sus instituciones se involucraron en esa aspiración de reconstrucción para el cumplimiento de la promesa dada a David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahí está la promesa. Y en el Evangelio según San Lucas, tenemos Lucas 1:32. La promesa allí se repite nuevamente. Ahora vamos a ver cómo se van desenvolviendo los hechos. Estamos viendo cómo los hechos van ocurriendo, cómo van sucediendo los hechos que van a derivar en la trágica muerte, que luego vamos a comprobar que para que esa muerte pudiera ejecutarse, realizarse como un delito, y en este caso tendríamos que hablar de delito de Estado. Tome nota, por favor. Oh, Padre, oh, Abba. No, yo siento verdaderamente que el Ruach HaKodesh está respaldando este trabajo. Porque está saliendo la verdad del fondo del tiempo, está saliendo la verdad. Yo creo que a través de este trabajo que se está haciendo ahora, y este libro que voy a publicar su carátula en los comentarios de este vídeo, este trabajo, este libro en PDF, que es una novela, el brutal asesinato de un rabino. Esto va a traer verdaderamente una nueva conciencia. Una nueva conciencia va a surgir a partir de este trabajo. Y esa conciencia se va a despertar en los círculos cristianos y en todos los círculos religiosos, a partir de ir conociendo aspectos desconocidos hasta ahora de lo ocurrido allá el siglo I. Entonces, desde el punto de vista del derecho judío, el derecho alágico se llama, derecho alágico, de la alajá, de la ley de Moshe, de la ley de Yahú Tesabaot. Lo que el joven estaba haciendo estaba en conformidad con el ordenamiento, con las promesas, con las profecías, estaba correcto. Y él lo demostró. Él era el heredero de esa promesa. Él era el heredero de la promesa dada al rey David. Él era. O mejor dicho, él es el heredero de esa promesa. Ahora, al él Mashiach, ir haciendo este trabajo, ciudad por ciudad, caserío por caserío, pueblo, zonas rurales, zonas campesinas, al ir llevando esta voz, este mensaje a las masas, logra empezar a preocupar a lo que hoy denominaríamos el status quo, a las autoridades de Israel, las autoridades judías. Estas autoridades como instituciones de gobierno, empezaríamos con la parte ejecutiva, que era el Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el líder espiritual, alágico y político
no era solamente espiritual, era político. Es un gobernante, es una institución de gobierno el Cohen Gadol. Ese es el más alto nivel de autoridad en el Estado judío. Ahí tendríamos que hablar de un Estado judío y de un gobierno judío. Ahora, luego, paralelo al Cohen Gadol, un poco más abajo, estaba lo que se conocía como el Sanedrín. Y el Sanedrín era como especie de una asamblea nacional, como un congreso nacional con unos escaños y con sus diputados y sus partidos políticos. Los fariseos eran un partido político. Los saduceos eran un partido político. Eran los dos partidos que se disputaban el poder. Ahora, quiero señalar este punto. En ese contexto donde se van desarrollando los hechos, no existe separación entre lo espiritual y lo político. Entre lo religioso y lo político no hay separación. No existe separación allí. Ahí no hay eso. Allí el gobierno es con la religión. Se gobierna con la religión. La religión es la ideología de gobierno. Tanto en Roma como en Israel. Los dos estados son políticos religiosos. Son dos estados políticos religiosos. Son muy diferentes a los que nosotros conocemos hoy día, que pretenden presentarse como una separación de la política y la religión. Allá no, allá la religión es la política y la política es la religión. De manera que cualquier persona que está llevando algún mensaje religioso, eso es entendido como político. Y si está llevando un mensaje político, es entendido como religioso. ¿Yo? Ok. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces cuando él va llevando este mensaje, ese mensaje está siendo entendido como político. ¿Por qué? Porque no existe la separación. Tenemos que entenderlo así. Y lo entiende como político tanto la población como sus altas autoridades. Entonces vienen las autoridades, lo que sería el status quo, que serían las instituciones de gobierno judías, como el Cohen Gadol y el Sanedrín, reunido con los ancianos del pueblo. Los ancianos son los cabezas de clanes, los cabezas de familias y de clanes. Esos son los ancianos, autoridades del pueblo. Entonces, reunidas las autoridades, comienzan a evaluar la situación. Este hombre está tratando de convencer al pueblo para la restauración del trono y el reino de David según la promesa. Bienvenida, Mari. Abacados te bendiga y te guarde. Pero estas autoridades ven que hay una debilidad por parte de este candidato a Mashiach. De este candidato que se presenta como rey Mashiach, hay una debilidad. No tiene un pueblo que se sume. No tiene un pueblo que se sume. Mire, no tiene un pueblo, no tiene poblaciones que se sumen a esa convocatoria para la restauración. Sino lo que tiene son grandes mayorías que lo acompañan esperando que les reparta pescado y panes. Gracias, por eso me gusta, eso me encanta. Recíbelo, Abacadosh. Son para ti, no son para mí. Bienvenido, Dagny, Marta, bienvenida. Abacadosh les bendiga y les guarde. Entonces, el status quo, representado en las más altas autoridades ejecutivas, que son los Cohen Gadol, Anás y Caifás, más el Sanedrín, Congreso Nacional, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, más los ancianos representantes de las bases del pueblo organizado, ven que este candidato que se presenta como Mashiach no cuenta
no cuenta con un pueblo que se sume a la construcción de ese reino. Y insiste, este hombre, este joven Galileo, insiste en presentarse que él es ese rey prometido a David. Y está llamando la atención de las autoridades romanas, del Estado romano, está llamando la atención porque el Estado romano dice, si este hombre logra una masa poblacional que le respalden esas pretensiones, este pueblo se va a independizar de Roma. Va a nombrar su propio rey, el Mashiach. El Mashiach se va a sentar en el trono de Yahú, como lo hizo David, como lo hizo Salomón, se va a sentar allí. Y una vez que esté sentado allí el Mashiach con todo el pueblo, quizás hasta se cumpla que los cielos respalden a ese hombre allí sentado y nos derrotan y nos sacan a nosotros los romanos del poder y perdemos este filón de oro que estamos explotando. Bienvenido, Luis. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces el Estado romano, como institución de poder, en ese caso, de acuerdo a su ordenamiento político, jurídico, legal, tuvo por obligación que abrir un proceso investigativo. Tuvo que mover su inteligencia, sus bases de inteligencia para recabar información sobre el trabajo que este hombre viene haciendo en un territorio dominado por Roma, donde Roma lo principal que exigía era dos cosas. Fundamentalmente, Roma exigía dos cosas de sus autoridades. Uno, la paz social, que no hubiesen alteraciones. Y lo segundo era el pago puntual del tributo. Pago puntual del tributo. Y para que ese tributo se pudiese pagar puntual se necesitaba la paz. Por lo tanto, para garantizar estas dos cosas, estas dos exigencias de Roma, Roma colocaba en la cúpula del poder a los sumos sacerdotes que eran de su total confianza. Solamente colocaban en la cúpula del poder judío aquellos Cohen Gadol que garantizaran el pago puntual del tributo y que garantizaran la paz. O sea, Anás y Caifás fueron nombrados por Roma. Y eso lo tenemos allí evidentemente en la historia. Estamos revisando los hechos para comprender esa muerte. Si esa muerte verdaderamente fue expiatoria, vicaria, o si fue un vulgar crimen de Estado. Eso es lo que estamos tratando de analizar. Y lo estamos haciendo desde una perspectiva que no es la exégesis teológica, sino desde la investigación criminal, desde la criminología, aplicando las herramientas criminológicas. Y por eso estamos haciendo una revisión de los hechos para analizar los hechos. Continuamos. Entonces, el Sanedrín, como Congreso, como Asamblea Nacional, como Parlamento, con sus escaños, con sus diputados y sus partidos políticos participantes en ese Parlamento, todos ellos eran nombrados también por Roma. Roma nombraba el Sanedrín. Para que una persona fuera en ese contexto, para que una persona llegara a ser Cohen Gadol, tenía que comprarle el cargo a Roma. Mucho oro.
tenía que comprar con mucho oro el título y el cargo de Cohen Gadol. Porque no era Yahweh el que nombraba el Cohen Gadol, era el César. El César era el que lo nombraba, y lo nombraba gente de su entera confianza. Y si una persona era miembro del Sanedrín, era por una sola razón: había viajado a la ciudad de Roma y había comprado su escaño allí, su silla. ¿Vio? De tal manera que tanto el Cohen Gadol como el Sanedrín eran los garantes del impuesto, del tributo y de la paz romana. Mira el problema en que se está metiendo este joven. Mira el problema tremendo en que se está metiendo este joven. Ahora, del lado de Galilea, teníamos una monarquía. Y del lado de Judea teníamos una provincia romana. La monarquía también era nombrada por Roma. El monarca Herodes, de una dinastía, la dinastía herodiana, al servicio del Imperio Romano. Entonces, cuando él se veía en apuro en una entidad territorial política como era Judea, cuando se veía en peligro, se pasaba para Galilea, pasaba la frontera para quedar bajo la jurisdicción de Herodes. Y cuando Herodes lo estaba buscando, entonces pasaba la frontera para el otro lado y entraba en Judea para salir de la jurisdicción de Herodes. Entonces estaba entre Pilatos y Herodes. Cuando las cosas se ponían feas en la provincia romana gobernada por Pilatos, se pasaba para la parte de la monarquía de Herodes, Galilea. Y cuando las cosas se ponían feas en Galilea porque había persecución contra él, le estaban buscando allí, entonces él se pasaba para el lado de Pilato, para la provincia romana. Él vivía casi siempre en la frontera. Una vez le llegaron un grupo de judíos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes te está buscando para matarte. Anda buscándote para matarte. Hay comisiones por donde quiera, te están buscando. Y él lo que respondió, le dijo: vayan y díganle a esa zorra. ¿Cuál zorra? Al monarca. Imagínate tú la palabra que le mandó, el mensaje que le mandó al monarca, al rey. Le dijo: vayan y díganle a esa zorra: yo hago mi trabajo hoy, mañana, y el tercer día finalizo mi obra. ¿No? Eso posteriormente le van a dar una interpretación teológica equivocada. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Herodes buscándolo, el Imperio Romano investigándolo, tenía que vivir huyendo, ¿no? Un momento en que no se atrevía a entrar a Jerusalén. ¿Por qué no se atrevía? Los hermanos le decían: sube. Y él decía: todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque estaba esperando el momento en que se diera un indulto, porque cuando se convocaba las fiestas nacionales de Israel, todas las personas que tenían problemas podían acudir allí y no pasaba nada. Había como especie de un indulto mientras duraban las fiestas. Las parábolas que este joven utiliza como enseñanza evidencian un reino físico en la tierra y un reino político. Un reino en la tierra que es el reino de Mashiach. La mostaza no es sembrada en el cielo, es en la tierra. La semilla de mostaza es el reino de los cielos. Y es sembrada en la tierra, y por supuesto, si es sembrada en la tierra, crece en la tierra. O sea, el reino creciendo en la tierra. Él habla de un reino donde ya la gente está entrando, pero que hay unas personas estorbando la entrada, se paran en la puerta, no entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Tiempo presente, están entrando. Él considera que hay gente entrando. ¿Y quiénes son los que van entrando? Aquellas personas, poquitas personas que van comprendiendo la oferta que él está haciendo de restauración de aquel reino ideal
que llevó a Israel a su máxima gloria. Ya en la etapa final de su trabajo, que él fue haciendo por toda Galilea y por toda Judea, cuando él se viene hacia la capital, porque los pueblos de Galilea no respondieron. Los pueblos de Galilea comieron los peces, comieron los panes, recibieron las sanidades, y a cambio no ofrecieron respaldo a la convocatoria de este hombre Mashiach. Y por supuesto, al no haber respondido positivamente al ideal de la construcción del reino, se ganaron entonces unas maldiciones y unos anatemas. Porque le fueron mostradas las evidencias celestiales de que el que estaba hablándoles era el designado como Mashiach. Mashiach es rey de Israel. Mashiach no es cordero, Mashiach es rey. Entonces, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ciertamente hubiesen permanecido hasta el día de hoy. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Por no haber aceptado la construcción, por no haber recibido a este hombre como su rey, como el rey prometido. ¿A quién? A David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Entonces él se deja venir entonces ya a finalizar su trabajo en el territorio de Judea. En el territorio de Judea ocurre algo parecido, tampoco. Las poblaciones de Judea no responden tampoco, no se suman al llamado a la construcción, a reconocerlo como rey. Ante esta situación, él recurre a una estrategia final. En tiempo de la Pascua hay aproximadamente quizás 1 millón o más de 1 millón de peregrinos. Y él dice, bueno, este es el momento en que la gente de Galilea se vienen hacia Jerusalén, gente de Judea se reúnen acá en Jerusalén, gente que viene peregrina del exterior de otras naciones se reúnen en Jerusalén. Yo lo que tengo es que hacerme notorio para lograr que esta gente me den un espaldarazo, me respalden para cumplir el propósito de levantar el reino de los cielos, de restaurar el reino celestial de David, porque el reino celestial es de David. Primera de Crónicas 28:5. El reino de Elohe sobre Israel, Israel bajo el reino. El trono del Elohe establecido en la tierra, un trono en el cielo, otro en la tierra, para que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Ok. Él irrumpe con los pocos seguidores que lleva, 12 talmidín, irrumpe en el patio de los gentiles. El patio de los gentiles en ese caso es como un mercado, Allí tenemos venta de palomas, venta de cordero, venta de incienso, cambio de monedas. Ahí tenemos todo tipo de actividad comercial. Pero le voy a decir una cosa, ese lugar no es un lugar santo, por lo tanto no puede ser purificado. El título que dice la Reina Valera, purificación del templo, no tiene sentido, porque ese lugar no podía ser purificado. ¿Por qué? Porque es un lugar que fue hecho con el propósito de ser pisoteado por los gentiles. Bienvenido, Marcio. Abacados te bendiga. Es un lugar con una destinación profana.
es el patio de los gentiles. No podía ser purificado ese patio. Entonces, si no hay una purificación, ¿qué es lo que hay entonces? Lo que hay es lo que se llama un acto de conmoción pública. Desde el punto de vista jurídico, legal, lo que ocurrió fue un acto de conmoción pública que pretendió ser una estrategia para llamar la atención de toda la gente reunida allí en Jerusalén. Un llamado, un cornetazo es lo que está haciendo el Mashiach. Shalom, Mauricio. Marcio. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, él entra allí. No vaya a creer que él entró de manera pacífica, sin ninguna defensa, indefenso. No, él no entró indefenso. Él agarra la seguridad del lugar, porque allí estaba la guardia del templo. En los alrededores estaba la guardia del templo presenciando. Pero él entra con un pequeño grupo armado. ¿Y por qué sabemos que todos estaban armados? Por una palabra que aparece en el Evangelio, donde cuando se da en la captura del Mashiach, uno de ellos le hace una pregunta. Le dice: maestro, ¿heriremos a espada? Él no dice heriré singular, como si fuera uno solo el que tiene espada. No. Él utiliza la palabra plural. Heriremos, o sea, todos estaban armados. ¿Heriremos a espada? La respuesta del Mashiach, mal interpretada, descontextualizada por la religión cristiana. Yo le voy a dar cuál fue la verdadera respuesta. Dijo: nadie toque la espada porque estamos en inferioridad de condiciones. Si le ponen la mano a la espada, morimos todos. O sea, estamos rodeados completamente. Cualquier movimiento que hagamos va a significar la muerte de todos. Eso es lo que significa: el que saca la espada, a espada morirá. Estaban en inferioridad de condiciones. Ahora, cuando él entra al escenario del templo, lo que es el mercado de del patio de los gentiles, que es un lugar profano, él no entra para purificar nada. Eso es un patio profano, es un mercado. Ahora, él comienza a volcar las mesas de manera violenta y hace una cuerda y comienza a expulsar los animales, dándole golpe a los animales. Entonces, cuando él hace esta acción violenta, los comerciantes no podían reaccionar. ¿Por qué no podían reaccionar? Porque está apoyado por un grupo armado. Y la guardia del templo analiza los hechos y dice: si intervenimos, entonces va a haber una confrontación y esto puede finalizar en una matanza general. Y si ocurre así, entonces las tropas romanas, las legiones romanas, que estaban en la explanada, porque el templo no estaba arriba donde verdaderamente estaba, era abajo, porque era vigilado de arriba. Las tropas no estaban abajo vigilando al templo hacia arriba, no, era arriba en la explanada y el templo estaba ubicado un poco más abajo. El verdadero lugar del templo no es esa explanada, es un poco más abajo. Entonces, si interviene la tropa del templo, ¿no?, los soldados, los custodios, los guardias del templo, si intervenían, se iba a presentar una situación peor, y entonces las legiones romanas que estaban arriba en la explanada vigilando hacia abajo hubiesen intervenido y hasta el templo hubiese desaparecido, quizás. Entonces, más bien lo que prefirió la guardia del templo fue dar lugar a que el Mashiach se retirara con su gente armada. Y eso fue lo que ocurrió. Él hizo esa acción, pensó ganar una simpatía en contra de unas autoridades odiadas
Y odiadas, ¿por qué? Porque todo el pueblo sabía que no eran legítimas, estaban establecidas por Roma, estaban establecidas por el César. Todo eso lo sabía la población. Entonces, como las autoridades no gozaban de la simpatía, sino más bien del odio, él quiso, a través de un mensaje allí y de una acción, capitalizar ese odio a su favor para levantar el reino, fortalecerse en un gran movimiento. Pero no dio resultado por una razón: es el análisis de los hechos. Estamos analizando los hechos de manera fría desde el punto de vista de la investigación criminal. ¿Por qué no logró? Porque la masa de peregrinos, aquello era más de 1 millón de personas, peregrinos presentes, se hicieron una pregunta: ¿y este quién es? ¿Y este quién es? No sabemos quién es. Para ellos un desconocido. Entonces no tiene el respaldo de los galileos, no tiene el respaldo de los de Judea, y es un desconocido para los peregrinos. Ahí es donde él comprende que está perdido. Está perdido. Está metido en un problema muy grande. ¿Por qué él entiende que está metido en un problema demasiado grande del cual no va a salir? Porque ya la tropa romana ha tomado nota de los acontecimientos y se ha nombrado una comisión investigadora de los hechos. La comisión investigadora de los hechos tuvo que pasar un reporte a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato debió pasar ese reporte al César. Mire. Porque esos son los procedimientos administrativos normales. Son normales. El oficial que estaba de guardia en el pretorio, en la Torre Antonia, cuando recibió la información de los hechos desarrollados allí en la explanada, en el patio de los gentiles, inmediatamente su deber fue nombrar inmediatamente una comisión investigadora y que le trajeran un informe para presentárselo a Poncio Pilato, al prefecto, para que Poncio inmediatamente despidiera una comisión a llevar eso hacia Roma, de lo que estaba ocurriendo, que podía ser el conato de un motín nacional. Entonces, cuando se nombra la comisión investigadora tiene que determinar una cosa fundamental. Aquí es donde yo quiero que usted piense bien. Lo que va a determinar la comisión investigadora es si las autoridades judías estaban involucradas en el conato, en la conmoción, si esa conmoción, si ese conato de rebelión contaba con el apoyo de las autoridades nombradas por el César. Ahora, ¿cuál era la obligación del Cohen Gadol y del Sanedrín, funcionarios colocados por Roma, al servicio de Roma, al servicio del Senado romano y del César? ¿Cuál era la responsabilidad de ellos para con sus patrones? Marcar distancia con el Mashiach y dar un mensaje claro al prefecto. Enviarle un mensaje clarísimo al prefecto. No estamos metidos en esto, no lo estamos apoyando, no somos responsables por estos acontecimientos. No estamos en rebelión contra el César. Somos fieles al poder romano. Ese era el mensaje. ¿Y por qué tenían que enviar ellos ese mensaje? Porque ellos se daban cuenta que de la otra parte, que es de la parte del Mashiach, no hay respaldo popular, no hay fuerza, no hay poder de parte en el Mashiach. Por lo tanto,
su reino, su gobierno, no estaba en peligro por parte del Mashiach, sino por parte de Roma. Roma significaba el peligro. Y por eso el Gadol dice, si dejamos actuar a este hombre con libertad, va a ocurrir lo siguiente, que van a venir las tropas romanas, las legiones romanas, y van a barrer toda esta ciudad y no van a dejar nada en pie. No van a dejar nada en pie. Van a acabar con la ciudad y con el templo. Todo se va a acabar. Hasta nosotros vamos a morir allí. Así es que es necesario que nosotros nos coloquemos inteligentemente del lado del César y en contra de este hombre, que va a significar la desgracia de la nación. Allí es donde el Sanedrín trama la captura del joven Galileo, del Mashiach. Él ha ido a refugiarse en la montaña, en un huerto. Quizás allí había alguna industria artesanal posiblemente, porque tenemos ahí una gran plantación de olivos. Posiblemente había una prensa de olivo allí en ese lugar, y él fue a refugiarse en ese lugar. Pero cuando analizamos lo que se llama su angustia en Getsemaní, esa angustia es clara evidencia de sus temores. Es lo que se llama cuando una persona sabe que su vida ya está decidida a ser cortada, entra en lo que se llama pánico paranoico. Eso se llama pánico paranoico. Y hasta allá llegó la gravedad, tan terrible fue el pánico que se apoderó de él. Se refugió en la oración, tratando de encontrar un respaldo celestial, tratando de encontrarlo. Bienvenido a Estudiando la Torá. Abacados te bendiga y te guarde. Es evidente que ya él sospechaba que se estaba preparando un operativo para capturarlo y que allí iba a llegar ese operativo. Ya él estaba claro en eso. Ni siquiera trató de huir, sino de enfrentar los hechos. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que es la conducta de los discípulos, encontramos un elemento sospechoso. ¿Cuál es ese elemento sospechoso que encontramos? Estamos hablando desde la investigación criminal, análisis criminológico de los hechos. La conducta de Juan, el llamado discípulo amado, aquel que supuestamente en Pesa, en la celebración de Pesa, tenía su cabeza recostada en el pecho del Mashiach. Allí ese hombre tiene una conducta sospechosa. ¿Por qué tiene una conducta sospechosa? Porque cuando es capturado el Mashiach, es conducido primeramente al patio del sumo sacerdote del Cohen Gadol llamado Anás. Y este patio estaba cercado, tenía una valla, y penetrar allí primeramente había que pasar por una puerta y una seguridad. Allí en esa puerta había una seguridad, había una guardia allí. Entonces Juan ve que introducen al Mashiach, la comisión que lo capturó introduce al Mashiach, pasan la puerta de seguridad y entran en el patio. Ahora más atrás viene Juan y Juan también entra. Pero ¿cómo entró Juan? Porque si hay una guardia, se supone que esa guardia debió prohibirle el paso.
porque están en lo que se llama un procedimiento judicial. Sin embargo, dejan entrar a Juan. ¿Y qué es lo que dice el evangelista? Dice que lo dejan entrar porque él era conocido del Cohen Gadol. Cuando dice era conocido del Cohen Gadol, están diciendo que el Cohen Gadol conocía a Juan y que Juan podía entrar en la residencia del Cohen Gadol con confianza. El Cohen Gadol tenía la confianza de que ese hombre podía entrar en su residencia en una situación tan delicada como esa. Y Juan entró. ¿Y por qué entró? Porque la guardia lo conocía y sabían la confianza que existía entre el Cohen Gadol y Juan. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque allí se aplica lo que se llama la intuición, que es una de las herramientas de la investigación criminológica. Había una relación de confianza entre Anás y el discípulo de confianza del Mashiach. Eso no lo dicen los predicadores, eso no lo dicen los evangelistas, eso no lo dicen los maestros de escuela dominical. Eso lo puede solamente arrojar un análisis crítico criminológico de los hechos. Ahora, él entra por la confianza que el Cohen Gadol tiene en Juan, por eso entra en su residencia y sale. Y le pide a la guardia que dejen entrar a Pedro también. O sea, tiene la influencia, por ese conocimiento que tiene del Cohen Gadol, tiene la influencia para permitir que otro también entre. ¿No? Por eso es que la extrañeza, cuando la mujer le pregunta a Pedro, o le dice, señala a Pedro, y le dice, tú andabas con este hombre Mashiach. Tú andabas con Mashiach. Pero ella no dice que Juan también andaba. Ella no dice, pero es que Juan está mandando a pasar a este también. No dice nada de eso. ¿Por qué? Porque el escritor evangelista, él está escribiendo y él no tiene en la mente de que eso va a ser analizado muchos siglos después. No. Él no tiene en la mente eso. Él está escribiendo simplemente lo que está mirando, los hechos, pero no sabe que esos hechos van a ser analizados. Y por eso nos deja estas evidencias allí, para que tú más o menos pienses, medites, analices, utilices la razón, la lógica y el intelecto y todo ese poder que Yahweh ha colocado en tu mente como la intuición y la deducción para saber que allí hay algo más. Entonces, ese elemento sospechoso. Pero ya el hombre está capturado, ya está en el patio de Anás, y aquí va a haber un juicio. No, aquí no va a haber un juicio. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Nosotros tenemos que irnos a uno de los evangelios para nosotros tratar de rescatar alguna información que nos conduzca a lo que desde la investigación criminal se denomina el móvil del delito. Repito, tenemos que irnos a uno de los evangelios, a dos de los evangelios, para nosotros allí buscar una información que tenga cierta historicidad y que nos revele a nosotros lo que vamos a considerar en la investigación criminal móvil del crimen, móvil del delito. ¿Y cuál sería este pasaje? Este pasaje se titula Los labradores malvados.
los labradores malvados. ¿Quiénes son los labradores malvados? ¿Quiénes son? ¿Por qué son malvados? ¿Por qué son malvados? Tenemos que analizar la parábola desde el punto de vista del análisis criminológico. Los labradores malvados. Dice de la manera siguiente: un hombre, se está refiriendo a Yahú Sabaoth, tenía una viña. La viña es Israel, la nación. Esta viña la cercó de vallado. La cercó de vallado. O sea, estuvo protegiendo su viña, estuvo protegiendo a Israel. Cavó en ella un lagar. Un lagar es el lugar donde se exprimen las uvas y se crea una fuente de beneficio económico. Se está hablando de producción de resultados económicos, prosperidad. Y puso en ella una torre. Está hablando de una vigilancia permanente sobre su propiedad, que estamos hablando que es Israel. Al tiempo de los frutos, envió sus siervos a cobrar el tributo a los arrendatarios. ¿Quiénes son los arrendatarios? Los labradores malvados. Que dice que después que la cercó de vallado, puso la torre, la arrendó a unos labradores. ¿Cuáles son estos labradores? Estos labradores son las altas autoridades de Israel, el Cohen Gadol y el Sanedrín. El Cohen Gadol y el Sanedrín son los labradores malvados. Malvados. ¿Y por qué son malvados? Primeramente porque se venden al mejor postor, se vendieron a Roma, se vendieron al César. Y le vendieron la propiedad, óigame bien, la propiedad del dueño de la viña, de Yahú Sabaoth, le quitaron su viña y se la vendieron al César. Y ellos se convirtieron en siervos del César. Oiga lo que estoy diciendo. Le robaron su viña a Yahú Sabaoth, el dueño, se la vendieron a Roma, al César, y se hicieron arrendatarios del César. Se hicieron arrendatarios. Eso es lo que los convierte a ellos en labradores malvados. Malvados. ¿Vio? Los labradores malvados agarraron los siervos del dueño de la viña y los mataron para no pagar al dueño. O sea, un desconocimiento de la propiedad. Un desconocimiento de la propiedad y del propietario. Oh, bendito sea Yahweh. Es que yo siento el respaldo del Ruach HaKodesh. Cuando van saliendo estas cosas siglos después. Bienaventurados los oídos que están oyendo estas palabras, porque conocerán la verdad para ser libres de la mentira y del engaño. Mataron los siervos para no pagar el arriendo al dueño, desconociendo la propiedad del dueño. Y no solamente esto, sino que vendieron la propiedad del dueño, se la vendieron a Roma. La Torá dice en Shemot, cuando Yahú Sabaoth le dice a Moshe, lo envía al faraón, le dice: ve y dile al faraón, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, Yahú Sabaoth está
reclamando propiedad. Él es el propietario de Israel. Israel no es del César ni de Roma. Israel es de Yahú Sabaoth. Pero ellos se le entregaron a Roma. Se le entregaron al César. Lo que es de Elohe, se lo dieron al César. Por eso el asunto de la moneda. Por eso el asunto de la moneda, cuando el Mashiach les pregunta a los labradores malvados de quién es la imagen en la inscripción. Y ellos responden del César. Den al César lo que es del César. ¿Y qué es del César en ese contexto? Sus tropas, sus caballos, sus armas, su moneda. Llévese el César lo que es suyo. Pero den a Yahú lo que le pertenece a Yahú. ¿Y qué era lo que pertenecía a Yahú? Israel. Devuélvanle Israel a su dueño. Ustedes se la dieron al César, devuélvansela a su propietario, que es Yahú. Allí es donde tenemos que entender la sedición, la rebelión. ¿Por qué? Porque devolvérsela a Yahú significa recuperarla de la mano del César. Pero esos vendidos no eran capaces de eso. Y la población no apoyaba la justicia. Entonces vemos aquí cómo este joven va procediendo con una gran justicia. Y entonces en la parábola de los labradores malvados, lo vamos a ver en Mateo capítulo 12. Mateo, labradores malvados, mataron los siervos, desconocieron la propiedad, agarraron la propiedad ajena de Yahú y se la vendieron a un extranjero. Le dieron al César lo que es de Yahú. Entonces mataron a los siervos enviados. Y Yahú dice, bueno, ya no me quedan siervos, ya estos labradores mataron todos los siervos, no me queda más ninguno. Voy a mandar a mi propio hijo. ¿A qué voy a mandar el hijo? ¿A qué lo voy a mandar? Lo voy a mandar para que lo asesinen, para que lo maten. No. A ver si tienen temor. A ver si tienen respeto. Léalo allí en la parábola. Quizás tendrán respeto. La esperanza de Yahú Sabaoth es quizás tengan respeto de él. Quizás tengan respeto de él. Esa es la esperanza. Y envía a su hijo. Y cuando los labradores malvados, judíos, por supuesto, generación de víboras, que se escudaban diciendo somos hijos de Abraham, sin hacer las obras de Abraham, siervos de Satanás, cuando vieron al hijo dijeron, este que está acá, que acaba de llegar en el burrito, presentándose como rey, este es el verdadero rey, este es el heredero del trono, este es el heredero de la nación. En este se cumple la voluntad del dueño prometida a David en 2 de Samuel capítulo 7. Este es el heredero del trono. Pero vamos a proceder de una forma. Vamos a capturarlo. Y una vez que lo hayamos capturado, vamos a asesinarlo. En ese caso es asesinato, porque la víctima es inocente. No hay culpabilidad en la víctima. La víctima viene a hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Viene a reclamar su herencia. Él no viene para que lo maten, viene a reclamar la herencia. Ya otros habían hecho reclamo y los habían matado. Él viene a hacer el mismo trabajo, a reclamar su herencia. Y cuando ellos lo ven, dicen, este es
aquel a quien le toca la herencia. Pero como ya la herencia la vendimos, no hay forma de devolvérsela. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a asesinarlo. Vamos a cometer un crimen contra su persona y de esta manera nos quedamos nosotros con la herencia. Para seguir explotándola nosotros. Entonces, desde el punto de vista de la investigación criminal, en estas palabras, en la boca de los labradores malvados, está lo que se denomina móvil del delito. El móvil del delito. Mientras que el trono, aquel que por ambición le quieren arrebatar, se llama cuerpo del delito. Allí tenemos el trono como cuerpo del delito y las intenciones homicidas como móvil del delito. Bendito sea nuestro Abacados por siempre. Entonces finaliza sacándolo fuera de la viña. Lo mataron. La palabra no es lo mataron, porque ahí no se puede hablar de matar. No, el mandamiento dice, no asesinarás. Es la palabra verdadera en hebreo, dice no asesinarás, quiere decir no le vas a quitar la vida al inocente. El mandamiento alágico aparecido entre los 10, entre el decálogo, no dice no matarás. Porque la ley no se contradice. La ley dice que a la adúltera hay que matarla, que al blasfemo hay que matarlo. ¿Cómo va a decir no matarás? Lo que dice es no asesinarás, no asesinarás, quiere decir no le quitarás la vida al inocente. El status quo, las altas autoridades, las instituciones judías de gobierno conspiraron para cometer un asesinato en la persona de este joven, junto con las autoridades romanas. Bendito sea Abacados. Luego van a aparecer los ideólogos que sobre la base del crimen van a construir una religión llamada el cristianismo. Van a construir cubriendo el crimen, cubriendo a los criminales. Van a construir una religión denominada el cristianismo, desechando la persona histórica del asesinado. Van a construir una figura teológica llamada Jesucristo. Figura teológica, ocultando la persona histórica del asesinado. El mandamiento dice no asesinarás, o sea, no le quitarás la vida ¿a quién? Al inocente. Eso fue lo que se hizo. Se le quitó la vida a un inocente. Esa es la conclusión final a la que llega la investigación. Pero como ningún crimen es perfecto, en este caso quedan rastros, evidencias, que luego la investigación puede reconstruir los hechos. Se llama reconstrucción de los hechos. Que la víctima asesinada, estando en el suplicio, en el tormento de la cruz, expresa unas palabras que son recogidas como históricas. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras no tienen ningún lugar en la boca de un ser que se cree, está cumpliendo una labor expiatoria. No tiene cabida, no tiene sentido, no tiene lógica estas palabras en la boca de un ser que tiene la conciencia de ser una víctima expiatoria. Las víctimas expiatorias no pueden decir eso.
porque son víctimas expiatorias. Pero aquí vemos que la víctima dice lo contrario. Eloje, eloje. ¿Por qué? ¿Por qué no me socorriste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me apoyaste en todo esto? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me has dejado solo en este lío? ¿Por qué no conté con tu respaldo? Una víctima propiciatoria no dice por qué. La víctima propiciatoria más bien dice es lo contrario. Dice, no me abandonó, estoy muriendo porque tengo que morir. No hay abandono, no hay abandono. Hay sacrificio. Los sacrificios no son abandonados por nadie. Sacrificio es sacrificio. Cuando la víctima es abandonada es porque no, es la mayor prueba de que no hay sacrificio. Gracias, por eso me gusta que sean para su majestad, su alteza real, nuestro amado rey. El rey de verdadero asesinado. Pero luego viene lo bueno, yo lo voy a anunciar esto bonito. Los cielos, tomando nota del crimen, del asesinato, le dice a las autoridades, al statu quo romano judío, el crimen que ustedes han cometido es la mayor prueba que los cielos tienen contra la injusticia humana hecha gobierno. Los cielos ahora tienen la prueba de que la justicia humana no es justicia. La pretendida justicia humana no es justicia. Ahora tenemos la prueba de que son unos asesinos. Y ahora los cielos los van a desautorizar a ustedes. Ustedes van a quedar desautorizados delante de los cielos, porque los cielos ahora le van a devolver la vida al asesinado. Aquel que fue condenado injustamente, aquel que se cometió un crimen en su persona, los cielos lo levantaron, desautorizando a Roma, desautorizando al César, desautorizando las altas autoridades judías, desautorizando al Sanedrín. Les levanta aquel que ellos injustamente condenaron, para mostrarle que los cielos no apoyan los crímenes que comete la humanidad. Y los cielos en ese momento dijeron, ustedes lo condenaron por el delito de sedición, por el delito de rebelión. Ahora los cielos lo llenan de investidura celestial, le otorgan todo poder en los cielos y en la tierra. Y lo convierte en rey. Oh, bendito sea Yahweh. Bendito sea Yahweh por siempre. Lo convierte en rey. Y a partir de ese momento comienza a hablarse de la existencia de un nuevo rey en Israel. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17, verso 7. El otro rey. Para que haya otro tiene que haber uno. ¿Quién es el uno? El César. ¿Y quién es el otro? Aquel que fue asesinado, pero que fue levantado y coronado. Y que hoy es nuestro rey. Y que reconocemos su autoridad real cada vez que decimos su majestad, su alteza real, Yahushua HaMashiach, a quien tienen que sujetarse todas las naciones de la tierra. No la figura teológica llamada Jesucristo. El verdadero Mashiach, que dentro de poco tiempo
el mundo será testigo de su vuelta, de su aparición nuevamente frente a la humanidad. Oh Abacadosh, los cielos han hecho justicia frente a la injusticia humana, frente a la justicia de la tierra. Todos los gobiernos, todos los sistemas humanos han quedado desautorizados. Fracasaron haciendo justicia. Mataron al hijo del Elohe. Asesinaron al hijo del Elohe. Cometieron la más grande injusticia de todos los tiempos, de toda la historia humana. Una injusticia judía y romana. Judía y romana. Lo digo con pasión, lo digo con dolor verdadero, sintiéndolo en el alma, pero también con la alegría de saber que ahora sí tenemos rey. Tenemos rey, Yahushua HaMashiach. Y estamos en plena construcción de su reino y llamando nuevamente a las naciones para que reciban la salvación. ¿Y cuál es la salvación que van a recibir? Cuando acomoden sus vidas nacionales, cuando las leyes del Mashiach se conviertan en ordenamiento jurídico legal de todas las naciones, para que se cumpla la profecía que dice en el Salmo 22-28, dice: de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Él regirá las naciones. Las naciones que se sometan a su ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico alágico, convirtiendo las leyes del Eterno como ordenamiento jurídico de las naciones y como constituciones nacionales de las naciones. Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Las naciones salvan. Las naciones salvan, las naciones ovejas, puestas a la derecha. Y las naciones rebeldes, las naciones cabras, las que no quieren aceptar que hay un rey llamado Yahushua HaMashiach para someterse al ordenamiento jurídico, para establecer las leyes de Mashiach como ordenamiento jurídico de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala, de Honduras, para que sean naciones salvas, para salir del engaño del cristianismo. Para eso este trabajo. Para este trabajo que se está ahora levantando desde este territorio hacia toda América y hacia todo el mundo, y que pronto estará frente a las televisoras mundiales, para llevar un mensaje a todas las naciones y a todos los mandatarios de que el rey está próximo a aparecer y que espera conseguir naciones salvas. Bendito sea el nombre del Eterno. Que nuestro Abacados les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alza sobre vosotros su rostro, tenga de vosotros misericordia, de todos nosotros también. Shalom. Ponga shalom en todos nosotros. Shalom aleichem, malachei hashare, malachei elyon, mimele. Malachei HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem Malachei Hashare Malachei Elyon Mimele Malachei HaMalachim HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. Ofrecemos la última obra
Vamos a colocar aquí en portada la obra El brutal asesinato de un rabino en PDF, ofreciendo todos los pormenores que no hemos ofrecido en este pequeño espacio, ofreciéndolo allí. Una novela donde vas a ver a María, a los hermanos, a los vecinos, donde vas a ver cosas que no habías visto antes, detalles que no te habías dado cuenta en esa obra, El brutal asesinato de un rabino. Puedes solicitarlo ya, apartarlo, puedes apartarlo ya, hacer tu apartado de esta obra histórica, de esta novela, que no es de ciencia ficción, sino es una novela histórica. El brutal asesinato de un rabino. En PDF puedes solicitarlo o apartarlo. Puedes apartarlo a nuestro número de WhatsApp que está aquí en nuestra portada de Facebook y en nuestra portada de YouTube. Shalom, shalom. Gracias a todos ustedes por ser el motivo de todo este esfuerzo de parte de los cielos. De verdad, muy contento. Aquellas personas que no lo vieron desde el principio, por favor, revisen el material, porque de verdad van a conseguir cosas allí muy gloriosas que contribuyen a vuestra salvación. Amén. Shalom, Ubrahot.